Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bendecido por Dios. ¿Vine a escuchar la palabra de Dios, hermano? Gloria al Señor. Entonces vamos a pedirle a Dios que Él nos hable en esta hora, que su presencia nos inunde, si es posible, que nos exhorte, nos fortalezca el que necesite. Y bueno, que sea Dios haciendo su voluntad. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos gloria y honra. Tu presencia inunde este lugar, Padre. Anhelamos con todo nuestro ser, Padre, que tú nos hables, que tú estés en este lugar, Dios, habitando en medio de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra cada día nos fortalece, nos guía, nos llena. Bendito sea tu santo nombre. Este día sea de bendición, Señor, porque estás en medio de tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Reciban un saludo los hermanos allá en la transmisión. Dios les bendiga también y que sea de bendición este tiempo. El que es de Dios, su palabra oye. Amén. Ese es el tema. El que es de Dios, ¿qué dice? Su palabra oye, la de Él, no la del otro, sino la de Dios. Amén. Hoy vamos a ver qué nos dice la palabra referente a esto, porque era tan importante que Jesús, cuando hablara a los que Dios había enviado a Él, escucharan esta palabra, ya que esta palabra, ya hemos dicho, es vida. Esta palabra es vida eterna para los que la oían y trascendía no solamente en lo terrenal, sino que desde ese momento el reino de Dios que se había acercado era el que iba a prevalecer en sus vidas hasta la fecha y hasta el tiempo que el Señor determine. Ese reino de Dios está presente para todos los que todavía crean y quieran. Amén. Porque aún esto no depende del hombre, depende de Dios, y es un gran privilegio el poder saber que hemos sido llamados. Pero ahora nosotros nos tenemos que preguntar si realmente estamos respondiendo a ese llamado. Ahora hemos entendido que Dios nos llamó, que Él nos acercó a Él. ¿Cómo estamos respondiendo a esa palabra? Amén. Vamos a Juan, capítulo 8. Voy a estar mencionando este texto unas 2 veces. Capítulo 8, verso 47. ¿Ya lo tenemos? 8:47. Dice la palabra solamente en la primera parte: el que es de Dios, ¿cómo dice? Las palabras de ¿quién? De Dios oye, ¿sí? Entonces, ¿quién oye las palabras de Dios? El que es de Dios, ¿no? ¿Sí? Es un juego de palabras nada más. El que oye esa palabra de Dios es de Dios. Amén. El que la recibe con gozo, con gusto, con alegría, aunque sea una exhortación. Amén. Porque ¿a quién le gusta que lo exhorten? Yo creo que no es tan agradable. Pero es mejor el corregir nuestra vida cuando está a tiempo que cuando ya no es el tiempo. Así que escuchemos la palabra de Dios, sigámosla escuchando. En Juan capítulo 1 vamos a ver, quiero empezar, voy a hacer un contraste entre los que parece ser que escuchaban la palabra, pero realmente no la recibían. ¿Quiénes son estos que escuchan pero no la reciben? ¿Quiénes podían escuchar esas palabras? ¿Quiénes no podían escuchar esas palabras? De hecho, vamos a terminar con un texto que es un clímax en donde determinan o ya se descaran, podríamos decirlo así, los que están escuchando esa palabra. ¿Hasta dónde llega el hombre cuando está harto de escuchar esa palabra? Podría decirlo así.
Y estaba recordando inclusive en el capítulo 11 de Apocalipsis, cómo esos testigos que murieron y aquellos que eran hostigados por la palabra, porque así dice, no de esa manera, pero dice que se alegraron cuando estos testigos murieron, ¿no? Y se mandaron regalos y dijeron: hasta que nos dejaron de molestar. Gracias a Dios. Imagínese hasta dónde llegaron. En el capítulo 1 de Juan habíamos visto entonces ya inclusive esto, que aquella luz verdadera, dice así la palabra, quiero volverlo a repetir porque es muy importante, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo y el mundo por él fue hecho, pero ¿qué hizo el mundo? Dice que no le conoció, y dice en el verso 11 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué ingratitud de parte de esa creación, ¿no? Él viene a lo suyo porque él lo creó, es lo suyo, pero lo suyo. ¿Cómo se siente usted cuando alguna mascota que usted tiene, un perrito, voy a comparar, no así de esa manera, pero usted lo quiere mucho, lo aprecia mucho y de repente lo muerde o le da un arañazo? Los que tienen gatos, ¿cómo se siente usted? ¿Feliz? ¿O no lo regaña? Pero bueno, esa es otra situación. Aún los animales, cuando los regaña uno, nosotros tenemos un perrito, bueno, tenemos ahí un perrito que cuando yo lo regaño, hasta le hace así. O sea, siente el regaño. Digo, no quiero compararlo con nosotros, pero ¿cómo somos cuando Dios nos habla a nosotros? ¿Realmente lo sentimos? ¿Nos arrepentimos? Dice que este Señor creador, Jesús que se hizo carne, vino a este mundo, a lo suyo, y los suyos lo rechazaron. Dice en el capítulo 3, quiero hablar de aquellos que parece ser que reciben o que oyen, pero no quieren de esta palabra. Dice en el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron ¿qué? Más esas tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿cómo? Eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado al hombre que dice: es que me gusta vivir de esta manera? Es que si me acerco voy a dejar de hacer lo que me gusta hacer. Es que el hombre no quiere y rechaza esa luz que puede de alguna manera evidenciar ese pecado y entonces borrarlo y venir a la luz y tener salvación. Pero el hombre dice que amó más las tinieblas, la oscuridad, el pecado. Y así es como viven muchos. Un ejemplo de lo terrenal y un contraste que hace el libro de Juan entre los que escuchan y los que rechazan esta palabra, lo vemos evidente. Aún en este capítulo 8 que habíamos estado ahorita leyendo al principio, y quiero volverlo a mencionar, quiero decir algunas cosas. Aunque Jesús no quiere que nadie se pierda, sin embargo, a veces cuando el hombre es evidenciado con su pecado, lo único que hace es mejor apartarse y no arrepentirse. Ojalá esta mujer haya tomado la mejor decisión y se haya arrepentido. Dice en el capítulo 8, vamos otra vez ahí, hermanos, ya lo habíamos leído. Dice en el capítulo 8, verso 1, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo.
Y todo el pueblo vino a él, y sentado él, ¿qué hacía Jesús? Les enseñaba. Él hablaba esta palabra a los hombres. Entonces los escribas, al escuchar, y los fariseos le trajeron una mujer, ¿no es cierto? Que dice que esos venían, esos no estaban ahí, pero vinieron. Ellos estaban bien ocupados haciendo otras cosas más importantes. ¿Cómo qué? Dice que le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley, porque ellos conocían la ley, eran hacedores de la ley, por eso es que vienen con esta pregunta. Pero vemos la intención que ellos tienen. Dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pero el mismo texto, el 6, dice que esto lo decían ¿para qué? No tanto para hacer la voluntad de Dios, no tanto para cumplir la ley, sino para evidenciar y para realmente, más bien, hacer que Jesús tomara una decisión falsa o algo así. Pero Jesús, conociendo el corazón del hombre, Él va a hacer algo importante. Estos tenían el deseo de tentarle para poder acusarle, dice el verso 6. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y bueno, ya hemos hablado algunas veces de este texto, ¿no? Había solamente un acusado o una acusada. El hombre a lo mejor era uno de ellos, no se sabe. O a lo mejor le echaron la mano los amigos y lo dejaron ir. Los dos tendrían que haber sido apedreados. Sin embargo, ellos vienen tentando a Jesús con esta pregunta y excusándose en la ley de Dios, porque así decía la ley. Entonces Jesús, dice el verso 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿qué dice que fueron? ¿Qué hizo esa palabra en ellos? Los evidenció, los confrontó. Y en lugar de arrepentirse, me refiero a un verdadero arrepentimiento, porque me imagino que se fueron molestos. No creo que realmente se hayan arrepentido, ya que vemos más adelante que siguen insistiendo y al final algo tremendo que iban a hacer. Dice que se fueron uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. Y cuando la mujer se iba, esto es de mi parte, Jesús le dice: ey, ya te puedes ir, nadie te condena, yo tampoco te condeno, pero no peques más. Jesús nos perdona, pero nos dice, y menos conociendo que hacer lo bueno, no lo hagas. Dice el Señor: a lo mejor te resbalaste, a lo mejor te equivocaste, a lo mejor hablaste de más, pero ve y no lo hagas más. Jesús perdona a esta mujer. Y yo me imagino que esta mujer pudo haberse arrepentido. Y bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero realmente es algo que Dios necesita. Bueno, más bien que el hombre necesita de Dios. Pero este hombre tiene que ser confrontado. Y dice el Señor: yo te perdono, pero no lo hagas más. Ya basta. Estos decían conocer la ley, pero su verdadera intención era otra.
¿Sí conocían la ley o no? Eran los principales. Pero ¿qué había en su corazón? Capítulo 5, verso 31. Estamos viendo a estos que parece ser que oyen, pero simplemente oyen y sale por otro lado de su oído esa palabra, o simplemente rechazan esa palabra. Capítulo 5, verso 31. Dice la palabra: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Es algo real que está diciendo, como algo terrenal. ¿Por qué? Porque se sabía que tenía que haber más de 2 testigos para que ese testimonio fuera verídico. Entonces, por eso Jesús dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, por ejemplo, y él dio testimonio de la verdad. No había evidencia de que él era el Cristo, o no había testimonio de que él sería el Cristo. No las mismas profecías del Antiguo Testamento evidenciaban que él sería el Cristo. Sin embargo, ellos lo rechazaban por más evidencia que fuera, menos creyendo que él fuera Dios para ellos. Dice el verso 30: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aún lo que él hacía, no lo hacía por su propia cuenta. Dice: sino el Padre que me envió, hago su voluntad de él. El que no oye su palabra solo busca desacreditar a Jesús. Dice en el capítulo 8, verso 14, mismo Jesús les dice en la segunda parte, al último, dice: pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Esto era algo real? Ellos no sabían, pero Jesús estaba hablando de algo espiritual, como viene diciendo que Él viene de arriba. Y ellos, no pueden entender esto porque su mente está en esta tierra. Y ellos dicen: ¿cómo puede decir esto si su padre es su madre es esta, sus hermanos son estos, sabemos que viene de tal lugar? ¿Cómo puede venir de ahí algo bueno? Y hablaban de algo terrenal. En el verso 15 dice que estos juzgan según ¿qué? Según lo que ven sus ojos, según lo que saben, según lo que puede tener alcance su visión. No pueden ver más allá de lo que Jesús les está diciendo que alcancen a ver. Aunque parece ser que Él no hablaba de su familia en la carne, sino del Espíritu en realidad, porque es lo que quiere evidenciarles. Él no está hablando de ese tipo de parentesco. Aun cuando en el templo vienen y le buscan sus hermanos, su madre, Él dice: mi familia. ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Lo hace evidente, ¿no? Está hablando de algo no terrenal, sino celestial. Porque estos que escuchan la palabra ahora están escuchando de el reino de Dios, de lo celestial. El que busca otra cosa de Jesús y no lo que nos ofrece, que es la vida, entonces estos buscan las cosas de este mundo. Jesús viene a ofrecer algo mejor que esto que podemos ver, algo celestial, algo que no podemos ver con nuestros ojos. Dice en el capítulo 8, verso 21, algo que ellos no pueden entender. Otra vez les dijo Jesús:
Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿De qué manera estos no podían morir en su pecado? Porque dice, el día que yo me vaya, ya no habrá oportunidad y podrán morir en sus pecados. Porque a eso se aferran, eso es lo que buscan. Dice el verso 22, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Una vez más, hablando de algo terrenal. En el verso 23 va a ser un contraste, y solamente quiero mencionar ahorita a estos que están escuchando. Dice en la primera parte, ustedes son, ¿de dónde? Y en la última parte, perdón, en medio dice, vosotros sois de este mundo. Ajá. Les está diciendo, ustedes ven las cosas terrenales, ustedes toman todo lo que les estoy hablando como si estuviera aquí, y yo no vengo a hablar de estas cosas, vengo a hablar de lo celestial. El que se aferra a vivir en sus pecados y no cree, vive de esta manera. El que es de Dios, su palabra oye. El que no es de Dios, busca una y otra manera cómo rechazar esa palabra. Verso 24 del capítulo 8. Por eso os dije que moriréis en sus pecados, porque si no creen que yo soy en vuestros pecados, ¿qué va a pasar entonces si no creen? Van a perecer en sus pecados, dice la palabra. Dice el verso 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. No me creen. Ellos no pueden entender las cosas celestiales, las cosas de arriba, porque solamente buscan lo suyo. Buscan satisfacer su vida, su estómago, su ego, y no buscar las cosas del reino. Verso 27 del capítulo 8. Dice que no entendían que les hablaba del Padre. Porque ¿a qué padre conocían ellos? Y digo, conociendo a la familia de Jesús, podrían decir, este tiene. Pero les va a empezar a hablar de cuál es realmente el Padre que ellos tienen cuando ellos se aferran a vivir de esa manera. El que no oye esa palabra vive esclavizado al pecado, aunque ellos decían que nunca habían sido esclavos. ¿Y la realidad cuál era? Ya hemos visto Números, hemos visto Éxodo, ¿verdad? Y bueno, Jeremías. Digo, ¿por cuántas naciones había pasado el pueblo de Israel siendo esclavo por su pecado? Y no se quisieron arrepentir. Pero ¿qué decían ellos en el verso 33? Linaje de Abraham somos. ¿Qué decían? Somos de real linaje de Abraham. Y jamás, yo creo que hasta se retorcieron sus padres en los sepulcros. Hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y para entender esto un poquito más, hermanos, quiero que vayamos a Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, verso 8. Les dice Jesús también en este contexto: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, Juan, está hablando es Juan.
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: ¿tenemos a quién? A Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Si ustedes no escuchan, no se arrepienten, no le buscan, aún de lo imposible el Señor puede traer a su pueblo. Si ustedes lo rechazan y no lo quieren, hagan frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. Porque realmente, ¿qué había en su corazón de estos hombres? Ahorita lo veremos. Verso 34 del capítulo 8 de Juan. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Eran hijos de Abraham, ¿no? Pero había algo en sus corazones, había un impedimento. Jesús va a confrontar sus vidas a estos principales diciéndoles quién es su verdadero padre. Ahora sí vamos, capítulo 8, verso 41. En la primera parte les va a decir: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. En el verso 40, en la primera parte también les dice: pero ahora ¿procuráis qué? ¿Qué querían? ¿Se habrá equivocado aquí Juan o Jesús al decir esto? ¿Conocería la intención del corazón de estos hombres? Pero conocían la ley, eran hacedores de la ley cuando les convenía, para evidencia de su propio ego. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Definitivamente ya les dice el Señor. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y ustedes les diría, ¿no? Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y ustedes? Les diría. Híjoles, ya se estaban sonrojando y se estaban enfureciendo. Y por ahí en el capítulo 7 de Hechos dice que crujían los dientes, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quién crujía los dientes? El que no es de Dios, el que no es de Dios, no oye su palabra. Siempre le está rechazando. Verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Cuando el hombre entonces se aferra a vivir en su pecado, todo juzga e inclusive cree saberlo todo, ¿verdad? ¿Usted ha visto este tipo de personas? Que usted les habla y siempre están debatiendo y siempre están poniendo un alto, siempre están tratando de justificarse con una cosa u otra. No lo dejan ni hablar, no escuchan la palabra. Verso 48. Respondieron entonces los judíos y dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Ahora, ¿cómo le están diciendo a Jesús? Mejor no digo de la otra manera, porque ellos a quién consideraban samaritanos, o cómo les decían. ¿Y qué tienes, demonio? ¿Por qué le decían esto a Jesús? ¿Qué sabrían de él? Dice el verso 50: yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Verso 54. Respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es.
Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decid que es vuestro Padre, que es vuestro Dios. Yo no me glorifico a mí mismo, mi Padre me glorifica a mí. Verso 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco, ¿y qué hago? Entonces, si ellos hicieran la voluntad de Dios, si oyeran su palabra, ¿qué harían? Guardarían la palabra. Verso 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Definitivamente, eran adivinos. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Creían o no creían? No pueden entender. No pueden escuchar esa palabra porque están cegados sus ojos. El que no quiere oír su palabra está dispuesto, hermanos, a todo. Y como les decía, esto llega a un clímax en donde en el verso 59 del capítulo 8, entonces ya no soportan más. Y dice que toman entonces piedras para arrojárselas. ¿Qué querían hacer con Jesús? ¿Solamente querían lastimarlo un poquito? ¿Para qué arrojaban piedras en ese tiempo? Para matar a alguien. Todavía no había armas bélicas, pero con esto tenían. A Esteban lo llenaron de piedras. Su deseo era matarlo. Aquel que evidencia el pecado, aquel que habla la palabra, esto es lo que puede tener en su vida. ¿Usted quiere hablar la palabra, hermano? Gloria a Dios por ese amén. ¿Hasta dónde, hermanos, nosotros como cristianos estamos dispuestos a pagar el precio? A lo mejor no nos ha pasado de esa manera, pero a lo mejor nos han vituperado, a lo mejor nos han calumniado, a lo mejor, no sé, muchas cosas, y a veces decimos: ya no seguimos hablando, ya no voy a hablar. Pero ojalá haya ese fuego interno que no nos deje seguir hablando de su palabra, aunque sea el último momento de nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Está usted dispuesto? Bueno, entonces vamos a ver la segunda parte. ¿Quién puede entonces sí escuchar la voz de Dios? ¿Quién sí hace la voluntad de Dios? ¿Realmente somos de esos que escuchamos pero rechazamos? ¿O somos de los que escuchamos y nos arrepentimos? Pero ¿quién puede escuchar la voz de Dios? Hay algo que aún Dios hace en medio de los que Él ama. Y esto es algo que, hermanos, de veras debemos de valorar, porque no cualquiera puede tener esto. ¿No se ha preguntado usted por qué aquellas personas no pueden escuchar la voz de Dios? ¿No pueden ser sensibles a su palabra? ¿No están aquí? Digo, algunos no pudieron venir, pero yo sé que se llena todo este lugar. No caben, están hasta afuera, porque quieren escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Podemos creerlo que algún día sea así? Juan capítulo 6. Vamos un poquito rápido ya. ¿Quién puede escuchar la voz de Dios y por qué? Mire, hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender, que no es ni siquiera de nosotros. Verso 44. Dice la palabra: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué dice?
Entonces, ¿qué podemos entender a eso? ¿Qué puede entender usted? ¿Cree que porque usted es muy bueno? ¿Cree que porque usted es el más bonito de todos? ¿Cree porque es el consentido de Dios? Por una parte podríamos sentirnos así, porque no cualquiera. Quiero que lo leamos otra vez. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué gran bendición, ¿no? Hoy podemos entender que fuimos llamados de Dios para estar delante de Él, hermanos. Imagínese, aquí no importa cuánto usted ha pecado o cuánto pecó, pero a Dios le plació tomarlo desde la inmundicia, porque así estábamos todos, yo también, y nos sacó de ese fango, de ese lodo, de esa pudredumbre, hermano, y nos lava y nos limpia y nos pone su espíritu y confía. Imagínese qué gran bendición. ¿Cómo le está correspondiendo usted a Dios? ¿O cómo debería de corresponderle después de lo que ha hecho? Imagínese entre 20, entre 30 y nada más usted. Dios lo toma. Qué gran bendición, ¿no? Qué gran bendición. Y diríamos, ¿por qué a los demás no? Él puede hacer lo que Él quiera con su creación. Y Él le plació. Yo no digo que después no tomará otro, no sé. Pero Él va tomando a los que Él quiere. Y si usted y yo estamos aquí escuchando su palabra, es porque a Él le plació. Y Él nos trajo. Él nos acercó a Jesús para recibir esa gran bendición. ¿Puede creerlo? Bendito sea el Señor. Dice el verso 37. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo le echo fuera. No, yo no le echo fuera. Él no es como nosotros. Todo lo que el Señor le da, no lo echa fuera, lo acepta. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Yo me preguntaba, ¿qué pasaría con Judas entonces? Porque ahí estaba, ¿no? ¿Pero era de él o no? Se lo dejo de tarea. Amén. Verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿qué dice? Viene a mí. Verso 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí ya tiene vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Solamente creer. ¿Será mucho trabajo? No, es una gran bendición. Porque aún el creer, el Señor lo pone en nosotros. Y de hecho, esto no puede ser posible sin la obra que Dios prometió en Ezequiel 36, 25. Ya lo hemos leído. Pero dice que Él esparcirá, ¿no? Y limpiará y pondrá su espíritu y cambiará ese corazón de carne, de piedra, perdón, y pondrá un corazón de carne, sensible a su palabra. Así que no crea que porque usted es muy bueno,
Es porque Dios ha puesto su espíritu. Por eso creemos, por eso nos acercamos, por eso nos redarguimos, por eso nos arrepentimos, por eso nos volvemos a Dios. Por eso todo lo que hacemos, Dios lo hace posible en nosotros. Depende de Él y su misericordia. Porque si fuera por nosotros, hermanos, nosotros seríamos igual. Pero porque a Él le plació, Él nos tomó, nos limpió y nos da ese corazón sensible ahora para recibir su palabra. El que es de Dios oye su palabra. Juan 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz que es Cristo. Estos que son de Dios pueden valorar las palabras de Jesús ahora. Reconocen al Padre y así pueden entender su voluntad. Eso es para nosotros también. Verso 14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, ahora nosotros reconocemos a Él. Y no estamos en la segunda parte que dice que estos no saben de dónde vienen ni a dónde van, de dónde viene Jesús ni a dónde va. Pero ahora nosotros sabemos. Nos dice que Él irá y preparará un lugar para nosotros, para que donde Él está, ¿quién está, hermano? ¿Sabemos a dónde va o dónde está? ¿Y a dónde vamos a ir? Bueno, gloria al Señor. Verso 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así que su veredicto es real. Verso 23. Ahora sí, en la segunda parte, dice Jesús: yo soy de arriba. Y dice que no es de este mundo. En la segunda parte, en lo último, Jesús es de arriba y no es de este mundo. Como también después va a decir Jesús, cuidando a sus discípulos, ¿no? Guárdalos, porque estos son ¿de dónde? Son de allá, no son de este mundo. Así como también ¿quiénes, hermanos? Amén. ¿Si somos de arriba, hermanos? ¿O quiere ser de abajo? Aunque todavía por un tiempo, pero ya no somos de este mundo. No debemos de vivir como este mundo. Verso 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Porque desea que estos también escuchen y que no se pierdan. Verso 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Y usted qué hace, hermano? ¿También lo que a Dios le agrada? Entonces seguramente Dios también estará, ¿no? Jesús enfatiza quiénes pueden ser sus discípulos, no cualquiera. Verso 31. ¿Quiénes son estos que pueden ser sus discípulos? Dijo entonces Jesús en el capítulo 8, verso 31. Entonces Jesús a los judíos que habían creído en él.
Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué estamos siendo nosotros, hermanos? ¿Permanecemos en sus palabras? ¿Conocemos la verdad? Entonces esta nos hará libres. Estos son sus verdaderos discípulos, los que pueden escuchar y permanecen en ella, en su palabra. Amén. Ellos dicen que son hijos de Abraham, ¿no? Que son descendientes de Abraham. Pero ¿realmente hacían como Abraham? Dice el verso 39 del capítulo 8. Respondieron, le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y cuando Abraham creyó a Dios, ¿la ley ya estaba? Yo les pregunto esto: ¿sí o no? No. Entonces, ¿de qué obras habla el Señor? ¿De qué obras habla? De que le creyó a Dios. Esa es la mejor obra, que le creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Verso 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque no podéis escuchar mi palabra, dice. ¿Jesús hablaría en otro lenguaje o de qué lenguaje está hablando? Hermanos, de ese lenguaje celestial que ellos no pueden entender porque son terrenales. El que oye su palabra, el que es de Dios, oye su palabra y la hace. Verso 47. Solamente la primera parte, ya lo habíamos leído también, pero dice muy claro, ¿no? El que es de Dios, las palabras de Dios, oye, ¿no? Verso 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Y de qué muerte estaría hablando? Porque todos iban a morir, ¿no? Pero de esa segunda muerte que solamente va a tener el que no haya creído. Y habíamos visto, ¿no?, que habla de la resurrección, unos para vida eterna y otros para. Verso 56. Abraham vuestro padre se gozó. ¿Qué dice que hizo Abraham? Se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. ¿Abraham conoció a Jesús? Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y creyó que de la simiente, no de sus simientes, sino de una que vendría, todos serían bendecidos en él, en Jesucristo. Abraham le creyó, dice Hebreos, y eso le contó como justicia. Y con esto entonces Jesús enfatizaría su deidad. En el verso 58 Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo con esto? Yo soy Dios. Pues más todavía, ¿no? Realmente entonces estamos demostrando estar escuchando la voz de Dios cada día, hermanos, con nuestra actitud, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir. ¿Cómo evidenciamos que escuchamos esa voz de Dios y que realmente es evidente en nuestra vida? ¿O solo somos religiosos
sin frutos verdaderos. Hoy preguntémonos si realmente escuchamos la voz de Dios porque somos de Dios. Tiene que ser evidente en nosotros. Necesitamos evidenciarlo. Para terminar, vamos a capítulo 3 nada más, hermanos. Verso 21. Mas el que practica la verdad, ¿qué dice? Viene al templo. No, viene a la verdad, a escuchar la verdad. Para que sean, ¿qué, hermanos? Sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo nos calamos si realmente estamos siendo genuinos delante de Dios? Cuando esa palabra viene a nuestra vida y estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Así que, hermanos, yo los invito a que realmente podamos ser evidencia viva, que seamos un sacrificio vivo de alabanza donde quiera que andemos, que nos conozcan porque somos hijos de Dios, que somos descendientes de Abraham porque creemos como creyó Abraham. No que pensemos que porque meditamos, que porque venimos, que porque hacemos. No. Son obras muertas si lo tomamos de esa manera. No estoy diciendo que no lo tenemos que hacer, pero lo hacemos porque somos hijos de Dios, porque hemos sido redimidos, porque por su gracia estamos delante de Él. Amén, hermanos. Incline su rostro. Señor Dios Todopoderoso, realmente, Señor, cada día nos confrontamos con tu palabra. Y cada día, Señor, nos preguntamos si somos evidencia viva de que somos tu pueblo. Enséñanos, Dios, cada día. Queremos ser diferentes, queremos ser fuertes en ti. Queremos ser, Señor, como tú deseas. Ayúdanos a entender cada día, Padre. Que tu presencia inunde nuestros corazones, que cada día que nos acerquemos a tu palabra seamos confrontados, seamos llenos de ti. Bendito sea tu santo nombre. Enséñanos, Dios, que tú seas nuestro gobierno por siempre y que no tengamos que, Señor, decir en algún momento que puede haber otro padre que no seas tú, Dios. No queremos ser como aquellos, Señor, que decían ser hijos de Abraham, no descendientes de Abraham, y que tenían otra intención en su corazón. Que podamos amar, que podamos bendecir, que podamos ser sensibles a tu palabra, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.